te encuentran, las experiencias te encuentran, que uno tiene una planificación en su vida muy mental, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, mi vida es esto, pero de pronto el destino sale a tu encuentro. El destino sale a tu encuentro. Y finalmente te haces cargo de qué cosa quieres hacer con ese destino. Pero bueno, ya les expliqué brevemente esta historia. Llevo 25 años viviendo estas experiencias, investigándolas desde mi adolescencia. Y estoy muy contento, lo digo nuevamente, por la invitación de Terra Mae para estar aquí y impartir este seminario, más que todo un encuentro de amigos. Ignoro qué cosas saben, qué cosas estudiaron sobre mi experiencia de contacto, sobre nuestra experiencia de contacto, sobre la información que estamos manejando, así que voy a suponer que los conceptos básicos del contactismo ustedes ya los manejan, y algunas informaciones o nociones básicas y elementales sobre meditación y prácticas holísticas y espirituales obviamente ya las conocen. Así que iré un paso más allá, tratando de complementar todo eso con lo que hemos vivido en el Perú y también en la Argentina, que es donde actualmente vivo. De hecho, mi esposa es argentina. Vamos a dividir la experiencia aquí en Terra Mae entre información y algunas prácticas. Ahora quería empezar en este salón para estar todos juntos, para vernos bien, para escucharnos bien, pero luego, aprovechando el lindo día que tenemos, haremos algunas prácticas holísticas de la naturaleza, ya que hemos venido aquí justamente por este predio hermoso que tienen los chicos, que es tan increíble. A ver, iré al grano. En las prácticas de contacto, desde los años 40, estuvieron conectadas con experiencias espirituales. Yo les confieso que cuando conocí todo esto en Perú, me parecía raro. ¿Qué hacen grupos de personas pesquisando el fenómeno ovni, estudiando los UFOs, y se reúnen en las montañas para vocalizar, mantralizar, hacen meditación? Yo dije, meditación, mantras, espiritualidad, como el fenómeno ovni, pilotos de guerra, fotografías, filmaciones. Me parecía que no tenía, no empataba, como que no tenía relación. Yo estaba equivocado. Comprendí que estas experiencias de contacto no solo se deben investigar, ¿se entiende? Investigar, pesquisar, sino que se tienen que vivir. Y estos seres no solo han evolucionado tecnológicamente, no solo tienen una tecnología, un conocimiento que supera con creces ampliamente lo que los humanos hemos alcanzado, sino que ellos también han desarrollado su psiquis. Estos seres, cuya apariencia es muy humana, han desarrollado su psiquis y se han comunicado con diferentes testigos en todo el mundo, utilizando más su psiquis que la tecnología. A través del mundo de los sueños, que alguien me estaba preguntando sobre la proyección del cuerpo astral, a través de la telepatía, del griego tele, que significa lejos, comunicación a través de la distancia. Entonces comprendimos que necesitábamos un entrenamiento para comprender estas facultades dormidas del ser humano que todos nuestros ancestros investigaron. Todos nuestros ancestros investigaron. Ya sean los mayas, los incas, los sumerios, los egipcios, todos se preocuparon por la espiritualidad humana, por la psiquis humana, la comunicación con los dioses, con la naturaleza, con otros planos o dimensiones. Siempre existió en la humanidad. Incluso a nivel militar, como lo explicaba ayer en la noche, también se han hecho experimentos muy complejos para estudiar la telepatía y el contacto con otras realidades. Lamentablemente con algunos casos de manipulación de personas como si fueran ratas de laboratorio, ¿se entiende? Así que en los años 40, como decía, empieza la era moderna del contactismo. Luego lo explicaré con imágenes. Cuando
algunos testigos en los Estados Unidos a raíz de los proyectos de bomba atómica, de la bomba atómica, a raíz del proyecto Filadelfia de puertas dimensionales en el año 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, activó todo eso, un protocolo, donde seres extraterrestres que ya estaban entre nosotros, pero en silencio, dijeron: los humanos, construyendo bomba atómica, separación del átomo, están violando un protocolo, destrucción. Proyecto Filadelfia, puertas dimensionales, cambiar el pasado, viajar supuestamente al futuro. Están cambiando las cosas, es peligroso. Rompieron una norma, habilitaron un protocolo, podemos acercarnos y advertirles. Entonces ellos fueron a advertir a científicos, a militares. ¿Y qué hicieron los científicos y los militares? Sonaba ocupado. No atendieron la llamada. Entonces empezaron a contactar a personas comunes y corrientes, ciudadanos comunes y corrientes, como es nuestro caso. Y uno de ellos fue George Adamski. George Adamski. Cualquier persona que investigue el fenómeno OVNI conoce a George Adamski como el primer contactado. Creo que en portugués dice contactato o algo así. Contactato. Yo lo pronuncio re mal. El portuñol de ustedes es mejor que el mío. El primer contactado de la era moderna, de los años 40. Y con George Adamski empezaron las salidas a terreno. Las salidas a terreno para ir al campo, observar, meditar, prepararse. Todo eso empezó con George Adamski. No empezó en América Latina, empezó con George Adamski. A raíz de un contacto físico que tuvieron con un ser humanoide en Desert Center, California, el 20 de noviembre de 1952. Y los grupos de Adamski, o las personas que estuvieron cerca de la experiencia de Adamski, viajaron luego al Perú, en los años 50. Viajaron al Perú en los años 50. Entre ellos, George Hunt Williamson. Y viajaron a lugares como Marcahuasi o el Muro de Puyaro, en las selvas del Paititi. Reitero, en los años 50, ni siquiera el IPRI había iniciado. ¿El comenzó en 54? 55. 55, correcto. Ellos ya en el 53 estaban haciendo estas investigaciones. Así que es interesante comprender que las mismas informaciones que han manejado grupos de contacto en América Latina son las que han manejado grupos de contacto en Europa o en los Estados Unidos, en realidad desde siempre. Es un protocolo global que luego voy a explicar. Así que, ¿qué hacían estos grupos? Practicaban la meditación. George Adamski se introdujo en prácticas espirituales. En esa época no era como hoy, donde cualquier persona va a una librería y compra un libro con los principios universales del Kybalión y se pone a leer. Hay 48.000 lugares para practicar meditación, estudiar yoga, hay más opciones para cuidar la alimentación, como que se ha globalizado un poco la información espiritual para aprender. En ese entonces, para poder adquirir cierta información, tenías que ser parte de una escuela esotérica, donde se concentraba como una universidad o una facultad mucha de esa información. Y Adamski no fue la excepción, investigó escuelas esotéricas y viajó a la India, para comprender cómo eran estas técnicas de meditación, de espiritualidad. Es decir, y con esto termino este prólogo, esta introducción, para hacer una práctica, que desde siempre existió una metodología de sensibilizarse, de practicar ciertos ejercicios, valga la redundancia, vinculados con la espiritualidad, con lo holístico, para sensibilizarse a escuchar, a ver, a percibir esas otras realidades. Hay múltiples metodologías. Siempre dije que los grupos de contacto extraterrestre no son una escuela formal, esotérica, como lo puede ser
la teosofía o el rosacrucismo. No es un centro de yoga. A veces las personas dicen, bueno, yo quiero participar de los grupos de contacto que se reúnen en Terra Má, en Brasil, ¿no? ¿Qué me va a aportar ese grupo de contacto ante mi clase de yoga, o ante mi fe Bahá'í, o ante mis estudios rosacruces de los símbolos del antiguo Egipto? Es una comparación absurda, porque no es lo mismo. Es como una persona que practica en un lugar tenis y va a practicar básquet en otro lugar y dice, ¿qué me va a dar el básquet que no me da el tenis? Todos son deportes, pero tienen enfoques y características distintas. Los grupos de contacto toman mucha información del mundo espiritual para comprender qué es lo que ocurre, qué es lo que sucede en esos planos. Pero nunca, y es mi opinión, no tienen por qué pensar así, un grupo de contacto va a profundizar más en la meditación que un grupo que se dedica solo a la meditación. Nunca un grupo de contacto va a ser más esotérico que un Rosacruz, que están dedicados completamente a esa información. ¿Me explico? Sí, claro. Como tampoco un grupo de yoga o un grupo de meditación va a profundizar lo que es el contacto con otras realidades o el contacto extraterrestre, como sí pasa en los grupos de contacto. Entonces hay que entender que estas experiencias echan mano, adquieren diferentes conocimientos para crear un mapa global de cómo funcionamos. Lo van a notar en mi exposición, porque voy a hablar de ciencia, voy a hablar de espiritualidad, voy a hablar de esoterismo, de experiencias que hemos tenido, entre otras cosas. Estoy terminando un libro que se llama Protocolos de Contacto. Este libro se va a publicar en una página de internet, una página cerrada inicialmente de internet, para que los diferentes grupos de contacto en el mundo, sin ningún nombre, sin ninguna etiqueta, todos aquellos, incluso quienes no son parte de grupos pero han tenido experiencias, puedan acudir a esa página y no solo leer esa información, sino compartir qué es lo que piensan, qué es lo que les pasó. Porque por más contactado que uno sea, siempre es la visión de ese contactado. Entonces es un libro abierto para que de pronto, ¿no?, yo publico el libro en su etapa preliminar con información de lo que me pasó a mí en el Perú, en la Argentina, o en Mongolia, o en la India, y de pronto uno de ustedes lo lee y dice, mira, a nosotros en Brasil nos pasó esto en Minas Gerais. A nosotros en Brasil de hace 20 años nos sucedió aquello en la Sierra de Roncador. Entonces se estudia, qué interesante, y se puede volcar al libro, se enriquece. Y una vez que se ha enriquecido todo esto, ya el libro sale en su formato final abierto para todos. ¿Se entiende? Sí. Este fue un pedido de Ivica. Fue un encargo de Ivica. Y parte de lo que van a escuchar, o lo que ya están escuchando aquí, es la información de este libro. De hecho, yo acabo de estar con la fundación de George Sadansky en Estados Unidos. Yo trato de ir a la fuente para ver si todo lo que estamos investigando y lo que nos habían dicho estos seres era cierto, y realmente fue así. Luego se lo voy a explicar. Bueno, uno de los primeros protocolos, ellos le llaman el protocolo de armonización. El protocolo de armonización. Es decir, antes de involucrarse en una reunión de trabajo, en los conceptos, en los datos, es importante sensibilizar al cerebro, sensibilizar tu cuerpo, sensibilizar tu propio ser. Porque ahora mismo, mientras yo voy hablando, además que estoy hablando en mi idioma, en español, y ustedes están tratando de no perderse alguna palabra, de comprender todo, están trabajando mucho con el lóbulo frontal, están trabajando mucho con el intelecto. Avistamiento, Adansky, Marcahuasi, Paititi, extraterrestres, telepatía, o sea, todo es entender, comprender, organizar, intelecto. El protocolo de armonización dice que antes de abrir el intelecto, tienes que relajarte. Antes de abrir el intelecto para comprender ciertas cosas, tienes que soltar, soltar, para que no solo sea información técnica, que no te lleva a ningún lugar, sino para que sea una experiencia adquirida y lo puedas sentir.
¿Se entiende? Sí. Entonces, dentro de los protocolos de armonización, hay prácticas con mantras, como el sonido, hay prácticas con gestos de poder, como se explica en la India. En la India se les llama mudras, que significa gesto de poder, prácticas de visualización y ejercicios con energías. Por último diré que cuando conoces ciertas fuentes de energía en este planeta y en otros planos, en otras regiones del universo, con el simple hecho de pensar en esas fuentes, con el simple hecho de visualizar esas fuentes, estás trayendo de ellas esa energía. No es solo pensamiento mágico, de que ocurre porque lo estás creyendo, sino que es una técnica de información. Ellos te dan el detalle de que en tal lugar, en tal circunstancia, fluye gran cantidad de energía. Si tú la invocas y la visualizas, la traes aquí. Y es el primer ejercicio que quería hacer con ustedes, ¿te parece? Sí. ¿Sí? Nos ponemos de pie. Los pies juntos para que la columna esté recta y así poder canalizar de mejor manera la energía. Vamos a dejar los brazos sueltos un momento y cerramos nuestros ojos. Cerramos nuestros ojos. Vamos a tomar una profunda inhalación, inspiración por la nariz. Inhalamos. Retenemos. Una pausa. Y exhalar. Al exhalar vamos a sentir que se van relajando nuestros músculos, especialmente los del cuello, los hombros, la espalda. Sentimos que nuestro cuerpo se va a relajar. Tomamos una nueva y profunda inhalación, inhalamos. Retenemos. Y al exhalar, aún con los párpados cerrados, vamos a llevar las palmas, los brazos hacia el frente, como si estuviésemos irradiando. Esta es una posición del antiguo Egipto que muchos grupos esotéricos practican. Se le llama Ka, el nombre que en Egipto se le daba al alma. Se dice que esta posición fue enseñada por los dioses. Por eso la van a encontrar representada desde Sumeria a Egipto o en la cultura maya. Es para relacionarnos con otros astros y dimensiones. Vamos a concentrarnos en la primera fuente, que se encuentra en el centro de nuestro pecho. Más que tomar energía de nosotros mismos, solo vamos a tomar conciencia que nuestro núcleo de fuerza se encuentra allí anclado, emplazado, ubicado, en el centro de nuestro pecho. Es lo que algunos denominan el núcleo del espíritu, el átomo nous, el maestro interior, simbólicamente, o núcleo mínimos. Tomamos una lenta y profunda inhalación, inhalamos. Retenemos. Al exhalar vamos a visualizar una luz blanca, muy brillante, saliendo con fuerza desde nuestro pecho. Estamos tomando conciencia del equilibrio de nuestros vehículos sutiles y nuestro cuerpo físico a través de este núcleo de luz en nuestro pecho, en el centro de nuestro pecho.
Ahora tomamos una nueva y profunda inhalación, inhalamos. Retenemos. Al exhalar vamos a sentir, a visualizar cómo de nuestra estrella, el Sol, nuestra estrella, el Sol, va fluyendo una energía dorada, como los rayos del Sol que están cayendo suavemente sobre tierra-madre. Esta energía va llegando hasta nosotros y se va conectando con nuestro núcleo de fuerza del pecho. Es lo que llamamos la conciencia solar. Vamos a imaginar que esta energía va creando una pirámide solar. Una pirámide solar construida con la fuerza del Sol. Una pirámide como las de Egipto, con su base cuadrada y su punta orientada hacia arriba, hacia el cielo. Vamos a imaginar, a visualizar cómo esta pirámide va cubriendo la parte superior de nuestro cuerpo. De tal forma, de tal manera, que la base de esa pirámide queda ajustada a la altura de nuestro ombligo y su punta hacia arriba. Tomamos una nueva y profunda inhalación, inhalamos. Retenemos. Y al exhalar, consolidamos y confirmamos esta pirámide solar, dorada, brillante. Y ahora visualizamos que de la Pachamama, de la Madre Tierra, de la Tierra Madre, de nuestro mundo, va fluyendo la energía verde brillante, verde como el pasto, los árboles, la vegetación. Adquiere forma de otra pirámide, pero su punta orientada hacia abajo, su base cuadrada hacia arriba. Va ascendiendo para cubrir la parte inferior de nuestro cuerpo, de tal manera, de tal forma que ambas pirámides se tocan, se juntan, se unen en sus bases cuadradas. Así nos vamos a visualizar dentro de un rombo en 3 dimensiones. 2 pirámides unidas por su base cuadrada, con sus puntas orientadas una hacia el cielo y otra hacia abajo, hacia la tierra. Tomamos una nueva y profunda inhalación, inhalamos. Tenemos, y al exhalar vamos a formar un triángulo en nuestro pecho. Con las manos formamos un triángulo en el pecho. En el centro del pecho, con las manos formamos un triángulo. Y con el equilibrio que nos entrega la tercera fuente o la primera fuente, como lo quieran ver, que es el centro del pecho, vamos a visualizar que este rombo en 3 dimensiones, construido por estas 2 pirámides, este octaedro, empieza a girar a gran velocidad. Empieza a girar a gran velocidad. Como si estuviésemos viendo la imagen desde un dron, desde arriba. Va a girar siguiendo el camino de las manecillas de un reloj, como cuando uno rodea una estupa budista de izquierda a derecha. Va girando a gran velocidad. Y es entonces que creamos el campo de fuerza. Todo campo de fuerza requiere un núcleo. Todo campo de fuerza requiere algo en dinamismo, moviéndose. El núcleo se va a sentar en nosotros, en el plexo cardíaco,
Y la dínamo que va a generar nuestro propio campo magnético externo, especial, esta cúpula de protección, va a ser generado por este octaedro girando a gran velocidad. Tomamos una nueva y profunda inhalación, inhalamos. Retenemos y al exhalar se va creando un gran domo blanco, una cúpula blanca de luz. Vamos relajando los brazos a ambos lados del cuerpo y visualizamos que se va creando un domo, una cúpula, una esfera blanca de energía que nos va envolviendo a nosotros. Esta energía está construida con la fuerza del sol, la fuerza de la tierra, en equilibrio con nuestro corazón espiritual. Vamos a sentir y a visualizar cómo esta fuerza va creciendo, va envolviendo todo el campamento, todo este lugar, toda Terramar, todas las personas que ya se encuentran aquí y algunas que están en camino. Visualizamos que esta fuerza va creciendo para volver a toda Paraná, todo Brasil. Va creciendo este domo de armonización, de paz, de equilibrio, y va envolviendo a toda América del Sur en luz, en paz, en balance. Y cómo va creciendo aún más para envolver a toda la tierra. Así, finalmente, visualizamos que desde la tierra, en este campo de armonización, creado aquí en Terramar, en Brasil, se transforma además en un método de contacto y comunicación con estos seres, con aquellos que están en contacto con nosotros. Les transmitimos nuestra amistad y nuestro deseo de escuchar, ver y aprender. Lentamente vamos a cruzar las palmas en nuestro pecho. Cruzamos nuestras palmas en el centro del pecho. Para sellar esta armonización. Y la vamos a sellar con un mantra que practicamos mucho en la Argentina. Es un mantra en código Irdin o Irdin. Es una especie de lengua cósmica. Luego lo voy a explicar. La palabra que vamos a cantar se llama Ekimana U. Ekimana U. Primero la voy a hacer yo y luego todos juntos en 3 ocasiones. Ekimana U es un mantra para consolidar anillos de protección. Fue entregado en experiencias de contacto en los años 80 en Argentina. Recuerda el Ki, la energía universal que se habla en Oriente, y el Mana del pueblo hebreo, o el Mana del dios Make Make, la energía universal que se entregó a los primeros habitantes de Isla de Pascua. Se dice que con el Mana se movían los Moais, y U o Ur es la energía de la tierra. Ekimana Ur o Ekimana U es la energía universal anclada en la tierra, una cúpula de protección. Primero lo voy a cantar yo una vez y luego todos juntos en 3 ocasiones. Escuchen. Ekimana U. Inhalamos con la primera.
Una vez más, inhalamos. Retenemos. Y al exhalar, relajamos nuestros brazos, abrimos nuestros ojos, hemos creado un campo de armonización y ahora tomamos asiento.